El objetivo de la práctica 2 es comprobar de manera experimental las leyes de la conservación de la energía, la conservación de la carga, así como verificar la ley de Kirchhoff. La práctica número 4 trataremos sobre el análisis de malla. El análisis de malla principalmente nos habla de darles un sentido a una corriente dentro de una malla, que sería esto, y esta sería otra malla. Teniendo en cuenta que dentro de las mallas se tienen tanto partes compartidas como partes separadas. En este caso, esta resistencia es separada, pero esta resistencia la comparten entre las dos. Es decir, que aquí se hace una resta. Al hacer esta malla se resta este, y al hacer esta malla se resta este. Pero en el sentido de esta corriente, si estamos haciendo esta, por poner un ejemplo, si este es I1, tendríamos I1, que sería, al entrar por este lado, haríamos una ecuación que quedaría, como entra por el menos, sería menos B1 más la resistencia 1 más la resistencia 2, pero como este está en sentido contrario, entonces le restamos la resistencia 2 igual. Y esta sería nuestra ecuación, y así es como se realiza el análisis de malla. En la práctica 4, inciso B, se hablará sobre el análisis de nodo. El análisis de nodo habla principalmente sobre la identificación de los nodos dentro de un circuito. En este caso tendríamos un nodo aquí, 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 y el nodo que sería compartido por todos sería la parte de abajo, que sería todo esto. A partir de la localización de nodos, tendríamos que hacer un análisis sobre cada nodo, respecto a cada nodo, qué corrientes entran y cuáles salen, y respecto a eso sacaríamos el voltaje que se encuentra dentro de nuestro circuito. Hola nuevamente, chavos. Estamos aquí en la práctica número 4, llamada análisis de mallas. Nuestros materiales requeridos son dos fuentes de alimentación, puntas caimán y puntas de multímetro, así como también nuestro protoboard y 9 resistencias. Ok, necesitamos alimentar nuestro circuito con una fuente de 4 volts y otra de 15 volts, ok, así como también una de 10 y otra de 20. A continuación explicaremos la medición del voltaje. Ahora procederemos a medir el voltaje en cada una de las resistencias. Como vemos, ahí nos marca un voltaje de 2.95, lo cual podemos observar que en nuestra simulación en Tina nos genera un resultado de 2.96. En la resistencia de 18 kiloohms. Ahora medimos la siguiente resistencia y nos da un resultado de 331.3 volts. Ahora observamos en nuestra simulación que ese es el resultado que nos da en nuestra simulación. Solo varía un poco, puesto que aquí nos sale 323.22 en nuestra resistencia
de 470 ohms. Medimos nuestra siguiente resistencia y nos da como resultado menos 1.95 volts. Y observamos nuestra simulación en la cual tenemos un resultado de menos 1.96 volts. En la resistencia de 18 kilo ohms. Ahora medimos la siguiente resistencia y tenemos un valor de menos 252.19 en nuestra resistencia de 330 ohms. Y vemos que en nuestra simulación igual es un resultado casi aproximado. Ahora medimos la siguiente y obtenemos 1.70 volts en nuestra resistencia de 470 ohms. Y en nuestra simulación nos genera un resultado de 1.72 volts. Ahora medimos la siguiente y tenemos un resultado de 8.28 volts, lo cual en nuestra simulación nos da exactamente el mismo valor de 8.28 en nuestra resistencia de 2.2 kilo ohms. Procedemos a medir la siguiente, la cual nos da como resultado 432.0 volts en nuestra resistencia de 330 ohms, y en nuestra simulación nos genera un resultado de 341.59 milivolts. Ahora mediremos la siguiente. Nos marca un voltaje de menos 1.34 volts en nuestra resistencia de 2.2 kilo ohms, mientras que en nuestra simulación nos genera un resultado de menos 1.36 volts, lo cual es muy aproximado, y las variaciones dependen de la variación que tenga nuestra resistencia. Ahora procedemos a medir el último, el cual nos genera un resultado de menos 8.21 milivolts, lo cual es casi exacto al que nos genera en nuestra simulación, que es menos 8.2 volts. Es así como comprobamos que nuestros resultados medidos aquí y los que nos dieron en la simulación son casi aproximados. A continuación procederemos a medir las corrientes en cada resistencia en las mallas. Prendemos nuevamente nuestras fuentes de voltaje, así como también tenemos que verificar que nuestro multímetro esté en la medida para medir corriente. ¿Ok? Recordemos que la corriente se mide a circuito abierto. Lo que vamos a hacer es desprender una de las piezas de la resistencia y colocarlas en su polaridad. Como observamos, da 455.4, lo mismo que nos da en tina. Ok, procederemos a la siguiente resistencia. Desconectamos, igual como les mencioné, a circuito abierto. Esto
para que no exista ningún tipo de cortocircuito. Y esto nos da 708.4 microamperes. Ok, procurando de que ningún cable vaya a rozar con otro. Ok, y checamos que nos da 870.5 microamperes. Ok, como podemos ver, en tina son los valores que nos estuvo dando el de las corrientes de cada malla. Hola amigos, nuevamente. Esta es la práctica número 4, inciso B, análisis de nodos. Lo que vamos a hacer es analizar los nodos que existen en nuestro circuito anteriormente ya armado. Contiene 6 resistencias de 3.2, 2.1 y 330 kilo ohms. Ok, entonces para eso administramos dos fuentes de voltaje de 4 volts cada una. Con nuestra fuente de voltaje, aquí está la primera, aquí está la segunda. Para eso, para medir el voltaje, necesitamos un multímetro. Ok, proseguimos a checar el voltaje en el nodo. Como vemos, nos da 1.82. En el siguiente nodo, resistencia nos da 1.80, 0.71 volts, 2.91 y finalmente nos da 6.19. Como lo podemos corroborar, estos valores son muy aproximados a los que nosotros simulamos en tina. Con la realización de esta práctica concluimos que tanto el análisis de malla como el análisis nodal son útiles para la resolución de nuestro circuito, ya que en la simulación, en el análisis teórico y de forma experimental comprobamos que los resultados son los mismos o algunos se van aproximando mucho. Por tanto, significa que estos análisis tienen validez para la aplicación en cuanto a circuitos.